Sobrevivientes de intento de asesinato. ¿Qué pasó? Yo tenía 17 años en ese momento. Estuve terriblemente enfermo un fin de semana y mi madre decidió que tenía que ir al hospital. Había estado bebiendo todo el día ya que era una terrible alcohólica. Resultó que tenía faringitis estreptocócica. Entonces estaban escribiendo mi papeleo de alta y mi madre se acercó al escritorio donde estaba sentada la enfermera. Claramente apestando a alcohol, la enfermera le dijo a mi madre que no le permitirían llevarme a casa porque estaba claramente intoxicada. Esto hizo que mi madre se enfureciera como un borracho, maldiciendo y amenazando a la enfermera, quien le dijo que si salía llamarían a la policía. Mi madre me agarró y me apresuró en el coche. Empiezo a gritarle lo irresponsable que es y cómo está arruinando su vida con el alcohol. Esto la enoja aún más. Vivimos a menos de 1 km de distancia, pero mi madre tomó una ruta diferente a la normal. Cuando le pregunto por qué, solo dice que es el camino largo y que no quiere que la atrapen. Mientras viajamos por esta oscura carretera secundaria de Maine, ella comienza a acelerar como loca. Íbamos al menos a 145 km/h cuando ella me mira con cara inexpresiva y dice que lo siento. Luego tiró del freno y cortó la rueda y salimos volando de la carretera. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en el asiento delantero de una camioneta con un EMT alumbrando con una linterna en mis ojos. ¿Quién era el presidente? Respondí que Bill Clinton era el presidente. 2000. Aparentemente nos había estrellado contra una enorme roca al final de la propiedad de alguien. Directamente en mi lado del auto. Aparentemente me arrastré sobre ella y me tambaleé hasta la puerta de la propiedad para pedir ayuda. Nos pusieron en una ambulancia diferente y nos dirigimos de regreso al hospital del que acabamos de salir. Al llegar, la enfermera con la que luchó mi madre dijo: «Sabía que volverías». Mi madre, en un estado de ebriedad, semiconsciente, decía una y otra vez: «Lo siento, intenté matarte. Te amo». Sufrió varias costillas rotas, una clavícula rota, nariz rota y vértebras rotas. Tuve una conmoción cerebral y algunos cortes en la cara por la ventana de la puerta. Básicamente explotaron al impactar con la roca. Fue sentenciada a algún programa de alcohol a través de los tribunales y algún servicio comunitario. Sufrió una depresión severa y 6 meses después de esto se quitó la vida en otro accidente automovilístico. De hecho, me preguntó si quería ir a dar un paseo con ella esa noche y le dije que no. Que te veré cuando llegues a casa. Eso fue lo último que le dije. Trabajaba como trabajador de apoyo para personas con discapacidades mentales y físicas. Mi cliente tenía esquizofrenia y TLP debido a la infancia y al abuso de sustancias. Me apuñaló 3 veces en el pecho después de que le aconsejé que no tomara un medicamento. Casi muero. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, con una tasa de supervivencia del 3% debido a la gravedad de mis lesiones. Eso solo sucedió en este año. Todavía estoy en recuperación y estoy lidiando con el trastorno de estrés postraumático. Ella arruinó mi vida por completo y ahora estoy luchando con mi identidad y lo que quiero hacer en la vida. No yo, sino la mamá de mi amigo. Un compañero de trabajo suyo la estaba acechando. Obsesionado, convencido de que estaba enamorado de ella y nadie más la merecía. Ese tipo de cosas. Finalmente llegó a su oficina con un revólver. Estaba agachada para guardar archivos o algo similar. Rápidamente se acercó a ella por detrás y le disparó en la espalda antes de dispararse inmediatamente en la cabeza. Ella sobrevivió obviamente, aunque las heridas fueron significativas. Increíblemente afortunada de que no haya sido golpeada en la columna o en los órganos principales. A menudo me pregunto cuán diferente habría sido si ella hubiera estado de pie o frente a él. Lo más probable es que estuviera muerta. Esto fue antes de que naciera mi amigo. Y su madre se recuperó casi por completo. Todavía tiene dolor crónico y trastorno de estrés postraumático. Pero puede caminar y tiene trabajo. No es recluido o antipático con los extraños. Aterrorizado por las armas, por supuesto, pero eso parece justo. Tanto mi amigo como ella son extremadamente afortunadas. Se me cayó el corazón cuando vi esta pregunta. Tenía 15 años y mi papá planeó asesinarme. Mi papá solo había regresado por unos meses después de estar sin hogar por un tiempo debido a su adicción más de 20 años.
Nunca antes había sido violento conmigo. Pero luego descubrí que había intentado matar a mi madre solo unos meses antes y ella lo descartó porque tenía un episodio de TEPT, trastorno por estrés postraumático. Regresé a casa de la escuela. Me atacó por sorpresa asfixiándome con una almohada e intentó agredirme sexualmente. Acababa de conseguir novio y no estaba presente con tanta frecuencia y por el lenguaje que usó cuando trató de agredirme. Estaba claro que esta era la fuente de su ira. Hizo subir la televisión a un volumen extremo para que nadie pudiera oírme gritar. Terminé siendo capaz de levantarme y correr al baño. La única habitación en nuestra casa con cerradura. Agarró la puerta pero encontré un objeto afilado en el baño y le dije que retrocediera o lo mataría. De alguna manera pude empujar la puerta para cerrarla y bloquearla. Intentó entrar al baño pero no pudo. De hecho, dijo me voy, y abrió y cerró la puerta principal para tratar de atraerme hacia afuera. Hubo silencio por un rato, pero luego lo escuché respirar afuera de la puerta. Eventualmente se fue después de unas horas. Tomó mi dinero que había escondido en mi habitación y llamó a un pariente diciéndoles que había tenido un terrible accidente y que necesitaba que lo llevaran al hospital. Terminó corriendo cuando lo dejaron y estuvo desaparecido durante un año. El año más aterrador de mi vida. Su cuerpo fue encontrado por un pescador en su lago favorito mientras crecía. Encontraron altos niveles de metanfetamina en su sistema y parecía ser un suicidio. Más tarde, al investigar la casa en la que me atacaron, encontraron martillos, cinta adhesiva, cuchillos debajo del colchón de mi madre y parecía que tenía muchas intenciones de matarme. Mi exnovio no estaba bien. Fue mi primer gran novio serio cuando cumplí 18 a 19 y fue muy abusivo conmigo. Él, su amigo y yo fuimos a Walmart y su amigo dijo algo que me hizo reír. Mi ex se bajó del auto y se fue y tuvimos que ir a buscarlo a todos lados. Cuando lo vimos, arrojó su teléfono al auto porque yo estaba en el asiento del pasajero. Conseguí a uno de nuestros amigos mutuos a quien conocía desde hace mucho tiempo y fuimos a buscar y él estaba en la caravana de sus amigos. Estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo un arma. Cuando me acerqué, me lo apuntó a la cara y lo sacudió. Definitivamente cargado. Dicho amigo en común terminó interponiéndose entre nosotros y pudo quitarle el arma. El tipo me acosó después por un tiempo y luego recibí una llamada alrededor de Navidad como un año después de que había sido asesinado en Georgia y arrojado a un sitio de construcción por tratar de tomar droga y dinero de 3 personas, quienes terminaron con él rápidamente. Además, para ser totalmente claro, me hizo muchas cosas horribles. Dijo un montón de mierda. Su muerte fue probablemente uno de los días más felices de mi vida porque siempre me dijo que lo terminaría si regresaba a mi ciudad natal. Afortunadamente se había metido en las sales de baño y terminó volviéndose loco y terminó muriendo exactamente como siempre pensó que lo haría. Llámame despiadado por alegrarme de que esté muerto, pero no vi a mi abuela por última vez por miedo a que me encontrara. Fui atacada en la casa de una amiga por un exmarido. Le cortó la garganta y me cortó la cara con un cúter antes de golpearme en la cabeza con un plato, dejándome inconsciente temporalmente. Luego prendió fuego al lugar con nosotros dentro. Logré despertarla y arrastrarla afuera y un vecino llamó a la policía y ambulancia. Lo atraparon 2 días después tratando de suicidarse en un ramada. Ambos sobrevivimos y ahora él cumple cadena perpetua. No es mi historia, sino la de mi prima. Estaba casada con este loco. No entraré en detalles sobre las formas en que era horrible, pero estaba loco. Además, antes de casarse con mi prima, tenía otra familia que murió en un incendio en una casa, sus 4 hijos y su anterior esposa. Todos nos sentimos mal por él por sufrir una pérdida tan trágica, porque no sabíamos cómo era detrás de escena en casa. Nunca sospechamos nada extraño sobre eso. Solo pensamos que era un intercambio. Bueno, finalmente mi prima decidió dejarlo. Se llevó a sus 2 hijos y se mudó. Tuvo que irse abruptamente, por lo que se estaba perdiendo muchas cosas importantes. Tarjetas de seguridad social, actas de nacimiento, cosas como esas. Un día, después de que las cosas se calmaron un poco entre ella y su ex, hizo arreglos para que ella fuera a su antigua casa y recogiera el resto de sus cosas. Le pidió que trajera a los niños, porque los extrañaba.
Afortunadamente, decidió dejarlos quedarse en la casa de su amigo. Ella fue a la casa y él estaba absolutamente enojado porque no trajo a los niños. Le disparó a mi prima 4 veces y luego se pegó un tiro en la cabeza. Estaba planeando cometer un asesinato suicida con toda la familia. Por eso quería a los niños allí. Mi prima recibió 2 disparos en el cuello, en la cara y en el brazo. De alguna manera, ninguna de las balas golpeó ninguna arteria importante ni nada. Pudo llegar al lado de la casa de su vecino y obtener ayuda. Ella sobrevivió a un intento de suicidio por asesinato y su ex no. Todo eso realmente me hace ver la tragedia del incendio de la casa bajo una luz diferente. Mi amigo salió con una hermosa chica de Texas muy inteligente. Tuvieron un romance de libro de cuentos, que para mí en estos días se ha convertido en una bandera roja. Después de unos meses, queda embarazada sin querer. Ella cambió, de manera drástica y permanente. En el primer trimestre se separó de él y regresó a Texas. Para el tercer trimestre, ella le enviaba mensajes de texto varias veces a la semana con descripciones gráficas de cómo iba a matar al bebé. Como era de esperar, cuando llevó esta información a los tribunales, se le otorgó la custodia total del niño y a ella se le asignaron trabajadores sociales y policías hasta después del parto. Avance rápido varios meses y él, todavía viviendo en algunos estados lejos de Texas, recibe un golpe en la puerta. Es ella con un arma. Le dio un golpe en el cuello a quemarropa y luego lo giró muy eficazmente contra ella misma. Su hijo estaba dormido en su habitación a 10 metros de distancia cuando sucedió. Mi amigo de alguna manera no recibió un golpe letal y se arrastró hasta la casa del vecino para que llamaran a la policía antes de caer inconsciente en la entrada. Estaba trabajando desde casa una mañana y escuché un golpe en la puerta a las 8 de la mañana. Lo ignoré al principio con la esperanza de que quienquiera que fuera se fuera. Después de un minuto de llamar abrí la puerta. Era mi vecino con quien había hablado un par de veces. Mi esposa estaba en el trabajo y me di cuenta de que se sorprendió cuando abrí la puerta y no mi esposa. Él esperaba que ella estuviera en casa y no yo. Se dio cuenta de que recientemente compré un auto nuevo y me preguntó si podía mostrárselo. Intentó entrar, pero le pedí que caminara hasta el garaje debido al COVID-19. Le mostré el auto y estaba actuando extraño. Siempre mantuvo una mano en el bolsillo. Mi garaje es muy pequeño, así que estábamos muy cerca el uno del otro. Siguió acercándose poco a poco a mí, lo que me hizo sentir incómodo. Trajo una botella de Coca-Cola abierta, llena de un líquido tostado, y dijo, «Te traje una Coca-Cola». Rechacé la oferta. Después de unos minutos me preguntó si podía ver mi grupo de indicadores. Caminamos hacia el lado del conductor y me senté en el asiento del conductor para encender el auto y mostrarle el grupo de indicadores. Con la puerta abierta, había muy poco espacio además del costado del automóvil y la pared del garaje. Después de encender el auto, me apuntó al cuello con un gran cuchillo de caza. Inmediatamente agarré su muñeca y lo golpeé contra la pared. En este punto, estamos luchando entre el auto y la pared mientras trato de quitarle el cuchillo. Durante este periodo de 30 segundos, parece un absoluto milagro que no me apuñalaran. La hoja rozó mi estómago varias veces. Eventualmente pude agarrar el cuchillo y forzarlo a salir al camino de entrada. Inmediatamente después de agarrar el cuchillo, comenzó a decir, «¿Qué estás haciendo? Solo estaba tratando de mostrarte mi cuchillo», y actuando como si acabara de agredirlo. Estaba en tal estado de shock que realmente comencé a creerle y me pregunté si había reaccionado de forma exagerada. Sé que esto parece ridículo, pero estaba completamente delirando en ese momento y no sabía cuáles eran sus intenciones. Me paré en el camino de entrada, con las manos temblando, con el 911 marcado en mi teléfono, pero no hice la llamada. Actuó como si nada hubiera pasado y comenzó a hacerme preguntas. Preguntas realmente sospechosas. ¿Tienes un sistema de seguridad? Mentí y dije que sí. Le pedí que se fuera a casa varias veces y finalmente volví a entrar, pero no cerré la puerta principal del garaje. En este punto, necesitaba conducir al trabajo y comencé a prepararme. Ducharse, vestirse, etc. Supuse que acababa de regresar a casa. Después de arreglarme, salí y caminé alrededor de la casa hasta el garaje con una lata de masa para osos.
Busqué por el garaje y me preocupaba que todavía estuviera allí. Cuando comencé a subirme a mi auto e irme, vi a mi vecino acostado detrás de unas cajas en el garaje. Mirándome, grité y corrí lo más rápido que pude de regreso a la puerta principal y llamé a la policía. Los policías llegaron rápidamente y mi vecino había desaparecido. Buscaron alrededor de su casa y la mía, pero no pudieron encontrarlo. Me paré en la puerta mientras sostenía una masa de oso. Miré a mi alrededor y noté que mi vecino escondido en el bosque me miraba. Volví corriendo adentro y llamé a la policía. Los policías llegaron rápidamente y lo arrestaron. Más tarde dijo, Salou estaba tratando de asustarlo. Encontraron el cuchillo, las bridas, el vodka. Más tarde se descubrió que la botella de Coca-Cola que quería que bebiera contenía pesticidas. Estaba allí para asesinarme a mí o a mi esposa. Fue acusado de 3 delitos graves y actualmente está a la espera de juicio. Mientras me trasladaba del lugar de trabajo, me estaba quedando con una prima en la nueva ubicación. Su exnovio psicótico, alcohólico y vicioso, a quien acababa de echar de su casa, la estaba acechando. Me vio mudarme, asumió que yo era el nuevo novio y me esperó afuera de su casa una noche, donde me saltó por detrás y me cortó la garganta. A pesar de perder grandes cantidades de sangre, no morí, ni siquiera me sentí tan mal. Así que mientras él intentaba entrar en su casa, presumiblemente para matarla también, tomé un bate de béisbol del maletero de mi auto y lo golpeé hasta que me desmayé. Cuando me desperté no estaba pensando con tanta claridad, así que entré, me limpié y conduje hasta el hospital. Mi prima ni siquiera estaba en casa en ese momento. Se había ido a la ciudad con su madre el fin de semana para ver un espectáculo e ir de compras. Mi atacante y yo terminamos en la misma UCI. Lo había dejado tetrapléjico. Tuve que lidiar con una gran cantidad de gilipolleces legales, civiles y penales. Pero al final fui absuelto de cualquier delito y él fue puesto en libertad condicional durante 10 años. Como ya no podía siquiera cepillarse los dientes, su abogado, proporcionado por su familia adinerada, convenció al juez de que ya no era una amenaza para nadie y que el Estado se ahorraría la carga de proporcionarle la atención las 24 horas que necesitaba si no lo enviaban a prisión. Me quedé con una deuda enorme que me llevó muchos años pagar. Lo demandé por las lesiones que sufrí, pero a pesar de ser un bebé de un fondo fiduciario de una familia rica, él mismo era indigente. Había gastado su fondo fiduciario en sustancias, alcohol y juegos de azar y no tenía nada. Su familia le proporcionó todo, incluido su abogado. Murió casi al mismo tiempo que terminó su libertad condicional. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.